Venga, pues buenos días a todos y a todas los que nos acompañáis en la distancia en esta jornada de justificación de proyectos de la convocatoria Pleamar de 2021. Yo creo que todos me conocéis, pero me presento. Soy Javier Remiro, el coordinador del área de Economía y Empleo Azul en la Fundación y el responsable del programa Pleamar. Simplemente daros la bienvenida a esta jornada y quería trasladaros, antes de empezar ya con la chicha de la justificación, 3 mensajes un poco claves. El primero es agradeceros el esfuerzo que habéis hecho estos 9 meses de ejecución. Sabemos que es un tiempo muy ajustado, que las actuaciones de los proyectos pues, han ido en el límite para su correcta ejecución. Entonces, simplemente pues, trasladaros un agradecimiento por todo el esfuerzo que habéis hecho. El segundo mensaje es incidir en la necesidad de reforzar ese esfuerzo en esta fase de justificación. Para nosotros el éxito de un proyecto lo medimos por 2 aspectos, la parte técnica y la parte económica. Entonces, animaros a poner el mismo cariño que habéis puesto en la ejecución de las acciones del proyecto en esta fase de justificación y de manera que pueda ser un éxito total, tanto en la parte técnica como en la parte económica. Y el tercer mensaje que os queríamos trasladar es un mensaje de apoyo y de acompañamiento. Igual que hemos tratado de acompañaros en la ejecución de estos 9 meses del proyecto, queremos estar también cerca de vosotros ahora en la fase de justificación y para eso vuestras tutoras, pues como ha sido durante la ejecución, pues están ahí al cabo del teléfono, al cabo del correo electrónico para resolveros cualquier duda que podáis tener. Y queríamos pediros un esfuerzo adicional en la medida en que sabéis que tenéis 2 meses para la justificación de los proyectos. Nos gustaría que durante estas primeras semanas, una vez que finalice vuestro proyecto el día 3 de octubre, que pudierais empezar a trabajar en la justificación, que podáis hacerlo ya incluso, ir recopilando toda la documentación económica, complementando los informes técnicos finales y en contacto con vuestras tutoras, pues irnos trasladando las dudas que vayáis teniendo durante esta fase de justificación, de manera que podamos ir solventándolas sobre la marcha y podamos acortar en la medida de lo posible los periodos que hay establecidos para la justificación. Nos gustaría en la medida de lo posible que pudierais presentar vuestras justificaciones en el primer mes, por ejemplo, una vez que ha finalizado, y os ofrecemos la posibilidad de solicitar una reunión de seguimiento de la justificación. Lo que hemos pensado es que podáis empezar a preparar toda la documentación, que podáis ir recopilando facturas, documentos de gasto, nóminas, TCs y demás documentos que sabéis que es necesario aportar y que os iremos contando hoy a lo largo de la jornada y que transcurrido ese primer mes de la fase de justificación podáis contactar con vuestra tutora y si lo veis necesario pedirnos una reunión en la que tanto el equipo técnico como el equipo económico pueda acompañaros y asesoraros sobre la documentación que vais a presentar. De manera que la documentación llegue lo más ordenada, lo más correcta posible a nuestras manos y podamos agilizar de esta forma también el periodo de pago. ¿Vale? Estamos ahora mismo con unos ratios muy buenos de liquidaciones, estamos completando ya todo el proceso de liquidación de la convocatoria 2020. Seguramente todos los que tenéis proyecto de continuidad pues han recibido ya vuestro informe provisional y muchos el definitivo y nos gustaría seguir ajustando los plazos en esta convocatoria 21 con idea de en marzo del año que viene poder tener todos los gastos certificados y cerrar este periodo Pleamar 2014-2020 con toda la ilusión puesta ya a empezar en el nuevo periodo. Nuestra intención es poder estar publicando la primera convocatoria ya vinculada al Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura, el FEMPA, en el primer semestre del 2023, con lo cual queremos dejar cerrado este periodo antes. Así que nada, animaros a hacer este esfuerzo. Os voy a introducir un poco el programa de la jornada. Hemos estructurado la jornada en 3 bloques. Los tiempos son aproximados. Seguramente no lleguemos a agotarlos porque un poco el contenido que os vamos a dar pues no requiere de tanto tiempo, pero hemos preferido dejar un espacio amplio de tiempo para resolver todas las dudas o cuestiones que tengáis. Utilizar, por favor, el chat del Teams para ir dejándonos todas vuestras dudas. Las iremos recopilando y al final de la jornada, en el tiempo que hemos dejado para dudas y preguntas, intentaremos dar respuesta a todas ellas. ¿Vale? Vamos a empezar con la parte de justificación técnica, os lo va a contar Su. Luego pasaremos a la justificación económica con Noemí y acabaremos con la parte de información y publicidad que os va a contar Sonia Ortega. Así que nada, sin más, deseando que aprovechéis la jornada al máximo, que no os quedéis con ninguna duda, que resolváis todas las cuestiones que podáis
tener. Os paso la palabra a Su, que hago la justificación técnica. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Se me escucha bien, verdad? Pues nada, yo os voy a contar la justificación técnica. Una vez que terminéis el proyecto, ¿qué tenéis que hacer para hacerlo bien? Ya sabéis, como ha dicho Javier, que tenéis 2 meses para presentar toda la documentación. De nuevo, volvemos a deciros que cuanto antes mejor, porque como vais a presentarla todos juntos, es mejor que vaya llegando poco a poco y así lo haremos más rápido todo. ¿Qué tenéis que presentar en la parte técnica? Como ya tenéis en vuestro poder el M17, espero que ya lo hayáis visto y hayáis visto un poco su estructura. El M17 es el informe técnico final. ¿Qué tiene que tener ese informe? Si lo veis punto a punto, lo primero es el resumen ejecutivo. Para nosotros el resumen ejecutivo es súper importante. Tenéis que plasmar en esos menos de 500 caracteres qué resultados ha tenido el proyecto. ¿Por qué? Porque además va a ser lo que nosotros vamos a utilizar para publicar en la página web, en la infografía que hacemos, en el dossier de nuestros proyectos. Con lo cual, es muy importante que vosotros nos contéis vuestro proyecto, porque nadie mejor que vosotros va a contar los resultados del mismo. ¿Qué más tiene que tener? Pues una memoria técnica. Es todas las actividades y resultados que habéis tenido durante la ejecución del proyecto. El plan de publicidad. El plan de publicidad es muy importante que nos lo mandéis actualizado. Sabemos que cuando presentáis el proyecto por primera vez, el plan es más o menos orientativo. No hay nada fijo porque no sabéis cómo va a ser. Pero ahora ya sí que sabéis todo lo que habéis hecho en publicidad, eventos, notas de prensa y sobre todo en el merchandising. Todo lo que tengáis que hayáis hecho y que espero nos hayáis comunicado, pues lo tenéis que incluir, ¿vale? ¿Qué más? Luego ya sabéis que hay un cuadro de información de hábitat, especies, voluntariado y formación. Es muy importante que lo rellenéis por completo. Lo que no aplique, pues nos lo dejáis con no aplica, simplemente. Tenéis que rellenar el apartado de capacitación y los indicadores. Ahora haré un inciso sobre los indicadores. Y como os he contado, los materiales divulgativos es muy importante que nos enviéis, junto con toda la documentación justificativa, 2 copias de los mismos. ¿Qué más cosas? Bueno, como os comentaba antes, la memoria técnica pues, se estructura así, de esta manera, el objetivo, la actividad, la fecha y lugar de realización de la actividad. Por cada actividad vais a tener que rellenar estos puntos. Que es importantísimo que tengáis la versión final del marco lógico, porque nosotros vamos a trabajar con eso. Nos habéis dicho, ¿veis? Como veis en el punto 8, resultado y productos esperados, siempre el último marco lógico. Fuentes de verificación, siempre el último marco lógico. El M17 de verdad que es muy sencillo, tiene una estructura muy fácil y solo tenéis que ir leyendo y poniendo lo que tenéis en el marco lógico y lo que habéis hecho. Importante, los resultados y en las fuentes de verificación, como tendréis que mandar los anexos donde se justifica, no os indiquéis dónde está. ¿Veis? Indicarlos en el punto 9, indicar los documentos entregados. Por ejemplo, habéis hecho un resultado en la actividad 8, pues en esa actividad me ponéis un paréntesis, corresponde al anexo tal, y ya está. Importante que nunca tenga más de 15 caracteres todo lo que nombréis. Ahora también os lo volveré a repetir. Y seguimos. ¿Veis? Las fuentes de verificación, lo mismo. Es muy, muy importante que nos la nombréis como aparecen en el marco lógico del proyecto. Y es muy fácil. Si tienen un nombre muy largo, con que las identifiquéis como fuente de verificación 11, 12, es suficiente. Si veis la carpeta de ejemplo abajo, es eso. Abrís la carpeta resultados fuente de verificación, ponéis las acciones, acciona 1 con sus resultados y sus fuentes de verificación. Por favor, súper importante cómo las nombréis, porque si no, no podemos trabajar con ellas. Lo que os comentaba del apartado 7 del cuadro de información de hábitat, especies, voluntariado y formación, es eso, hay que cumplimentar todo lo que vuestro proyecto ha realizado en este apartado. ¿Que hay un proyecto que no aplica? Pues perfecto, nos ponéis no aplica, pero por favor no dejéis nada en blanco. Y en el cuadro de indicadores, que hemos detectado que siempre hay un poquito más de complicación o de error a la hora de rellenarlo, es fácil. Tenéis que rellenar 2 apartados. El que aplica a todos los artículos, que es genérico para todos los proyectos, para los 30 proyectos, y el que aplica al artículo específico del eje al que va enmarcado el proyecto. Hay preguntas que son con respuestas numéricas y otras que solo son con marcar una cruz.
es muy importante, lo pone también en el cuadro de indicadores, que solo nos marquéis una opción. O sea, ningún proyecto va a tener más opciones en el tipo de actividad ni en nada que no sea numérico. Y si no, ante cualquier duda, pues nos escribís. Aportar SANCIPES, importante también. Si vuestros proyectos han participado buques, es muy importante que nos indiquéis si han recibido contraprestación económica, que nos mandéis el modelo de SANCIPES actualizado, porque tenemos que comprobar que sobre esos buques no hay ninguna sanción. En cuanto al siguiente punto, las instrucciones de la guía es un poco lo que os he contado. Hay este esquemita que es muy, muy importante que lo sigáis y es muy sencillo porque yo creo que es muy visual y que sobre todo lo nombréis como decimos, por favor. No os excedáis, no pongáis comas, no pongáis signos de puntuación. ¿No venía aquí eso? No, no lo pone. Bueno, pues ya os lo digo yo. Es importante que no pongáis ni comas, ni acentos, ni nada que nos complique. Y sobre todo, que no os excedáis, por favor. Menos de 15 caracteres, de verdad, es que si no, no podemos abrir los documentos y os los tendríamos que devolver. Entonces eso conllevaría un retraso, no podemos ir renombrando todas las carpetas, pero ante cualquier duda nos consultáis. Y por último, yo os voy a contar los criterios de minoración. Los criterios de minoración pues son 3 criterios, es si habéis incumplido sobre todo alguna actividad fundamental para realizar, que era fundamental para el objetivo del proyecto. Si no habéis hecho modificaciones sin autorización previa, esto os lo decimos mucho, o por lo menos yo a mis proyectos se lo he insistido mucho durante todos estos 9 meses. Si no habéis facilitado las funciones de seguimiento y control y, sobre todo, presentar la documentación fuera de plazo y forma. Parece una tontería, pero hemos tenido casos en los que nos ha llegado la documentación justificativa un mes más tarde. Con lo cual, por favor, acabáis el 3 de noviembre, el 3 de octubre la mayoría, solo 2 proyectos han acabado el 3 de septiembre, con lo cual el 3 de noviembre tendrán que estar aquí esos 2 proyectos y el 3 de diciembre el resto. Y nada, por mi parte, espero que haya quedado todo muy claro. De verdad es muy fácil. La parte técnica, si seguís bien las instrucciones, no vais a tener ningún problema, porque es muy sencillo. Y si no, pues nada, nos preguntáis a las tutoras y estaremos encantadas de resolver vuestras dudas. Así que os dejo con Noemí, que ella os va a contar la parte económica. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Noemí, ya me conocéis casi todos de anteriores convocatorias y yo os voy a contar los principales puntos de cara a justificar económicamente vuestros proyectos. Mi parte la vamos a estructurar, inicialmente os voy a contar varias cuestiones generales que son transversales a todas las partidas de gastos. Luego iremos contando paso a paso de cómo debéis presentar la justificación económica y luego entraremos más en detalle dentro de cada partida. Y al final, cuestiones generales, que es pues, IVA, gastos no elegibles, bueno, ya entraremos en más detalle. ¿En qué consiste la justificación económica? Pues el artículo 14 y 30 de la Ley General de Subvenciones indica que tenéis la obligación de justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la subvención y en el DECA. ¿Qué significa esto? Pues que debéis de aportarnos todos los gastos para que nosotros podamos verificar que el proyecto se ha ejecutado, tal y como establecemos en las bases reguladoras, en la normativa de aplicación y en la convocatoria. ¿Qué tipo de gastos? Pues todos aquellos que están relacionados con la actividad del proyecto, todos los que son necesarios para su ejecución, todos los que han sido contraídos dentro del periodo de ejecución, todos los que están incluidos en el presupuesto que os ha aprobado previamente vuestras tutoras y que deben ser verificables. ¿Y cómo debemos de presentar la justificación? Debéis de presentar una copia en físico y una copia en digital. Si la documentación original es digital, podéis adjuntarnos esta documentación únicamente en formato digital. Si la documentación original está en físico, debéis de aportarnos ese original junto con una copia para que nosotros podamos proceder al cotejo en nuestras oficinas y automáticamente os devolveremos la documentación. Si no, podéis enviarnos todas las copias cotejadas. Recordad que si nos enviáis copias cotejadas, el estampillado debe ser sobre el original. ¿Cómo nos debéis aportar toda esta documentación? Se distinguirá en 5
bloques principales. Todos los documentos justificativos de gasto, ¿qué quiere decir? Pues nóminas, TCs, facturas, las hojas de gasto, sus tickets, junto con todos sus justificantes de pago. Los contratos y la documentación soporte de los mismos, certificados o los modelos que os solicitamos en la guía y los libros de cuentas, mayores de cuentas y asientos relacionados. Todos los documentos de gasto deben de ir estampillados, por favor, y con el estampillado que os facilitamos en la guía. Os pedimos encarecidamente que os leáis detenidamente la guía y un documento que tenéis de preguntas frecuentes. Si una vez os habéis leído la guía y el documento de preguntas frecuentes y tenéis algunas dudas de cómo poder empezar a justificar económicamente vuestros proyectos, pues lo que os comentaba antes, Javier, nos escribís, cerramos una reunión, vemos el tipo de gastos que tenéis y cómo podéis estructurar la justificación antes de presentárnosla. Pero, por favor, la mayor parte de las dudas soléis tenerlas en la guía. Con que os la echéis un vistacito, seguramente que me vais a hacer unas justificaciones maravillosas. ¿Qué cuestiones debemos de tener en cuenta? Pues nada, lo que os decía, leeros la guía, que debéis de justificar el 100% de todos los gastos en los que habéis incurrido en el proyecto, independientemente del porcentaje de cofinanciación que tengan estos, que está permitido un desvío del 15% entre partidas y que todos los documentos de gasto deben de estar acompañados de su justificante de gasto. El justificante de gasto debe de reunir las condiciones que os indicamos en la guía, por favor. Y si no reúne las condiciones que vienen en la guía, con un sellito del banco, aportándonos ese original que tiene el sello del banco junto con una copia, nos sería suficiente. Pero lo que no aceptamos son consultas ni detalles de movimiento. Esto parece una tontería, pero cuando nos presentáis la justificación, si todos esos justificantes de gasto son consultas o detalles, el gasto va a ser no elegible. Vais a tener que subsanarlo en el informe provisional, en la fase de alegaciones. Entonces, mejor aseguraros que esos justificantes cumplen con los requisitos de la guía. Y recordad que no puede haber pagos en metálico por importes superiores a 500 euros y que las facturas deben de contener todos los conceptos que señalamos en la guía. Vuelvo a hacer énfasis, igual que mi compañera Susana, que por favor nos ayuda muchísimo si nos presentáis toda la documentación con la estructura que facilitamos en la guía y si todos los documentos no tienen más de 15 caracteres. Esto no es un capricho que tengamos desde el área, sino que muchas veces cuando nos llega la documentación y la volcamos en nuestras carpetas, si tiene nombres muy largos, no copia ese documento y luego lo solicitamos en el informe provisional. Entonces, nos facilita mucho más el trabajo, la liquidación es mucho más rápida y vosotros tenéis antes el pago, que es lo que nos interesa a todos. Entonces, por favor, respetar la estructura que os indicamos. Y perdonad, pasamos a la primera partida de gastos y la partida que más guerra da, que es la partida de personal. Ya sabéis que podéis imputar dos tipos de personal. El personal propio de la entidad, que puede imputar un máximo de un 60%. ¿Esto qué quiere decir? Entendemos que un mes puede ser que esta persona, por el tipo de actividad en la que va a imputar gasto, tenga que tener un porcentaje de una imputación mayor. Ese mes puede tener más de un 60%, pero tendrá que estar compensado por otro mes, siendo el resultante de la media no más de un 60%. Si fuera más de un 60%, os vamos a pedir aclaraciones o incluso podéis tener una minoración por no haber comunicado esa modificación a vuestra tutora. Así que, por favor, respetar al final que esto que no supere el 60%. Y el otro tipo de personal con el que nos podemos encontrar es el personal contratado exclusivamente para la ejecución del proyecto. Este personal imputará un 100% de tu jornada. De la jornada por la que esté contratado. Si está contratado a media jornada, pues el 100% de esa jornada. Si está contratado una jornada completa, pues el 100% de la jornada completa. ¿Qué es muy importante en este tipo de personal? Que debéis de aportar el contrato donde haya una mención expresa tanto al proyecto o la actividad en la que impute gasto esta persona, como su confinanciación con el FEMP y con el programa Pleamar. Por favor, esto es muy importante. Si no, lo que comento, cuando llegue el informe provisional, el gasto de esta persona no será elegible. Si veis que en el contrato no aparece esta mención, pues nos escribís estas semanas y vemos cómo procedemos. Una vez que tenemos definidos qué dos tipos de personal podéis imputar, qué conceptos
podéis imputarnos de ellos? Pues las retribuciones brutas, es decir, lo que os supone de gasto este trabajador junto con la paga extra de manera proporcional siempre a la dedicación del proyecto. Las indemnizaciones por finalización de servicio, esto únicamente, evidentemente, en el caso del personal contratado en exclusiva para el proyecto, y los seguros sociales, siempre deduciendo modificaciones o reducciones, así como la acción social. ¿Por qué? Porque no son elegibles ni las bajas laborales, porque si no imputa gasto en el proyecto no puede ser elegible, y la acción social. O sea, si no dedica tiempo para trabajar en el proyecto porque está de baja, pues no se puede imputar. Y la acción social. Una vez que tenemos definido qué tipo de personal podemos imputar, ¿cómo empezamos a volcar todos estos datos en nuestro modelo de autoliquidación para presentar la justificación económica? Pues de manera inicial lo primero que tenemos que hacer son los partes de hora de los trabajadores que tengamos definidos en nuestro cuadro de recursos humanos. Estos trabajadores, estos partes de horas, debe de figurar el porcentaje de imputación siempre, por favor, con 2 decimales, ni con 1 ni con 3, con 2, que son los que vamos a tener en cuenta y con los que os vamos a liquidar. Si ponéis un decimal menos, probablemente al final estéis imputando un poquito menos de gasto del que podríais haber llegado a imputar. Este parte de horas debe de contemplar las acciones que imputa este personal y que deben de venir reflejadas en el cuadro de recursos humanos que tenéis aprobado por vuestra tutora, y recordad que las vacaciones son elegibles siempre a prorrata entre el tiempo total trabajado y el tiempo total dedicado al proyecto. Una vez que tenemos todos los partes de hora definidos, firmados por el director del proyecto y por el trabajador, empezamos a volcar todos estos datos en el modelo de autoliquidación. Recordad que las bajas no son elegibles, pero sí podéis sustituir ese trabajador. Por lo tanto, ¿qué tomaremos en cuenta del modelo de autoliquidación cuando empecemos a volcar todos los datos? Que en la casilla de salario bruto es lo que en la nómina corresponde al total devengado. Es muy importante, por favor, que de esta casilla descontemos la acción social. No es elegible, recordarlo. Si tenéis algún tipo de complemento que dudáis si puede ser elegible o no, será elegible si viene recogido en vuestro convenio colectivo que os aplique, o si este complemento al final son labores que son necesarias para la ejecución del propio proyecto. Y la parte de la seguridad social de los trabajadores. ¿Cómo imputamos la parte de la seguridad social? A través del TC1 y del TC2. Estos documentos son los documentos oficiales relativos a la seguridad social que las entidades pagan por los trabajadores, y sabéis que el TC1 refleja las cuotas y el TC2 refleja las relaciones nominales. El documento que debéis de estampillar es el TC2, por favor, indicando, completando con todos los campos que vienen en el estampillado y, por favor, no haciendo redondeos ni a la alza ni a la baja. Como os indicaba antes, por favor, siempre todos los porcentajes de imputación que lleven 2 decimales, ni más ni menos. Tenemos sellados los TCs, ahora os contaré cómo sellar los TCs, pero bueno, tenemos ya definido qué personal vamos a imputar, tenemos los partes de horas completados, empezamos a volcar la información en el modelo de autoliquidación y tenemos que empezar a estampillar los documentos de gasto. Tenemos 2 tipos de casos a la hora de estampillar las nóminas. Aquellas nóminas que, por ejemplo, una nómina de 1.500 euros y un personal que imputa un 50%, que no tiene ningún tipo de complemento que le tengamos que detraer, ni acción social que no sea elegible tengamos que detraer del salario bruto, 1.500 euros, 50% de imputación, pues el estampillado corresponderá con los mismos campos que vienen reflejados en el modelo de autoliquidación, es decir, 50% de imputación, 750 euros del importe imputado. En el caso de que una nómina no tenga conceptos que no son elegibles, por ejemplo, acción social, los conceptos reflejados en el modelo de autoliquidación no corresponderán con los que se tienen que estampillar en la propia nómina, porque el estampillado lo hacemos sobre el total devengado. Es decir, como podéis ver en el ejemplo que os indico en la diapositiva, del mismo salario en 1.500 euros, en el que hemos tenido que traer 100 euros de acción social,
al estampillar la nómina, el porcentaje de imputación serán 46,66. No serán estos 50, ya que estamos estampillado por el total devengado. De todas maneras, como anteriormente os decíamos, tenéis dudas a la hora de estampillar. El primer ejemplo con el que os tengáis que encontrar, nos mandáis si queréis un correíto, por favor, para asegurarnos esto así, tal, y lo vemos. ¿De dónde sacáis el tipo de cotización de la nómina? Esta es una duda que con frecuencia nos soléis preguntar. En la parte baja de vuestras nóminas veréis un cuadrito más o menos parecido, como depende del tipo de nómina que tengáis, como la imagen que os adjuntamos, donde pone la columna tipo, debéis de sumar todos los tipos que vienen. No coger el primero, que nos pasa muchas veces, que nos presentáis con un tipo de 23,60 y al final imputáis de menos. Tenéis que hacer la suma de todos los tipos que figuran ahí. Y pasamos a la parte de cómo sellar los TCs, los documentos de la Seguridad Social. Esta es una de las incidencias que más nos encontramos, que más os solemos sacar en los informes provisionales. ¿Cómo lo estampillamos? Pues si la suma de los importes imputados a la Seguridad Social de todos los trabajadores, por ejemplo, cogemos el mes de enero, son 750 euros, que esto podréis ir directamente a vuestro modelo de autoliquidación, filtráis por el mes que tenéis que estampillar, enero todos los trabajadores que estáis imputados, hacéis la suma, 750. Y la suma de los importes que figuran en el TC1 son 60.000 euros en ese mes. En el estampillado del TC2 debe de constar la suma que os habíamos dicho, enero, 750, y el porcentaje imputado, que será de estos 750 lo dividiremos por los 60.000 que habéis pagado en el TC1 por 100. Por lo tanto, un 1,25 de porcentaje imputado. Como os indico anteriormente, si veis que tenéis dudas, lo vemos, nos mandáis algún ejemplito, mira, no tengo claro cómo hacerlo, o incluso os podemos facilitar, que tenemos ya un poquito un correo tipo, donde cómo indicaros de dónde coger cada concepto o cada importe. Uy, perdón, que me voy una de más. Por lo tanto, para justificar los gastos de personal, ¿qué es lo que debemos de presentar? El contrato en el caso del personal dedicado en exclusiva para el proyecto con la mención expresa, las nóminas y justificantes de pago con todas las nóminas estampilladas. Recordad, estampillada la nómina al original. Si el original es físico, ese físico junto a una copia. Si nos lo mandáis compulsados, debe de estar el estampillado en el original y la compulsa debe ser una copia del original estampillado. Los seguros sociales, TC1, TC2, junto con sus justificantes de pago y con sus TC2 estampillados. Los convenios o normas laborales que os rijan para que podamos ver qué complementos pueden ser elegibles y cuáles no. Los modelos 111 y sus justificantes de pago, es decir, todos los modelos trimestrales de todos los trimestres en los que hayáis incurrido en gasto de personal. El modelo 190, en este modelo nos encontramos a veces que entidades tan grandes como las universidades tenéis un volumen de trabajadores inmenso y no os es tan fácil aportarnos el modelo 190 completo. En este caso, o bien nos aportáis las páginas donde figuren esos trabajadores o bien el certificado de retenciones de cada trabajador. Y, finalmente, el parte de horas mensual firmado por el director y por la persona que incurre, el trabajador que imputa gasto. Una vez hemos visto los aspectos principales de la partida de personal, pasamos a la partida de dietas y desplazamientos. ¿Qué podemos imputar aquí? Pues todas las dietas, desplazamientos, viajes que hayan incurrido los trabajadores, ponentes o voluntarios que imputen gasto en el proyecto. Es decir, trabajadores, personal propio, personal contratado en exclusiva para el proyecto. Ponentes, tenéis algún tipo de charla y es necesario que acuda un ponente o sufragamos esos gastos para esa ponencia, o los voluntarios que han participado en la jornada, en la acción, bueno, lo que figure en vuestro cuadro de recursos humanos. ¿Qué no va a ser elegible? Si tenéis contratada una persona para realizar algún tipo de acción, algún tipo de trabajo, y esa persona os pasa gasto porque ha tenido que realizar algún viaje para realizar la acción, no es elegible. Eso es lo que nosotros denominamos como suplidos. Estos gastos deben de estar incluidos en su propia factura. Si esta persona os está imputando un gasto que figura, pues, ha hecho en la acción A1 la recogida de residuo tal,
En esa propia factura tendrá que incluir él también el concepto de lo que le supone viajar o ir a donde haya tenido que desplazarse, pero no se puede imputar una hoja de gastos de este tipo de personal. ¿Y cómo lo justificamos? Pues a través de la hoja de gastos. Esta hoja de gastos debe estar, por favor, completada con todos los campos que figuran, fecha, nombre, el concepto, es decir, a dónde hemos ido, en qué acción hemos incurrido, por qué se ha hecho el viaje, qué días hemos hecho el viaje, el día de salida, el día de llegada, con el importe total de los gastos. Siempre, por favor, desglosados. O sea, si imputamos peaje, pues en su columnita de peaje. Si imputamos kilometraje, pues el kilometraje. Firmados por la persona que incurre el gasto y el director. Y a esta hoja de gasto debe de acompañarle todos los tickets que figuran, todos los documentos de gasto que figuran en esta hoja. Es decir, hay un billete de tren, el billete de tren. Hay una hay un ticket de comidas, el ticket de comidas. Todos documentos originales, por favor, nosotros, con su correspondiente copia. Llegará, cotejaremos y lo devolveremos, pero necesitamos el original para comprobar que ese gasto se ha realizado. ¿Qué cuestiones principalmente debemos de tener en cuenta en la partida de dietas y desplazamientos? Que los límites que podemos imputar tienen que estar siempre dentro del Real Decreto 462 y, sobre todo, nunca hoteles de más de 3 estrellas, viaje en clase turista y los importes de las dietas son los establecidos por el Grupo 2. No más, os limitaremos. En el caso de que no haya quedado más remedio de coger un hotel de 4 estrellas porque la ciudad a la que viajáis no hay otro tipo de hoteles o no hay disponibilidad de ningún hotel de 3 estrellas, nos debéis de aportar una justificación muy exhaustiva y nosotros sopesaremos si puede ser elegible o no. Así que, por favor, respetar este tipo de cuestiones. Y si tenéis una agencia de viajes que os gestiona los viajes, no pueden ser incluidos en esta partida. Las agencias, si tenéis contratado, por ejemplo, Viajes El Corte Inglés y os gestiona todos los viajes desde la entidad, esto es un servicio que os están facilitando y, por lo tanto, tiene que ir en la partida de contrataciones. ¿Que imputáis traslado, kilometraje? ¿Cómo lo podéis justificar? Pues a través de un pantallazo del Google Maps, pondréis el punto de salida, el punto de llegada, los kilómetros que os salgan lo multiplicaréis por 0,19 y ese es el importe que nos podréis imputar. Siempre, por favor, con el pantallazo de Google Maps y que los kilómetros que figuran en ese pantallazo sean los que al final reflejáis en la propia hoja de gastos. Y recordad que, sé que soy un poco pesada con esto, pero que no se admiten los suplidos, lo que os contábamos antes. Si alguien os realiza un trabajo y os está facturando por ese trabajo, esa persona no puede pasar ningún tipo de dieta, ninguna hoja de gastos. Pasamos a la tercera partida de gasto, que es, anteriormente, en las anteriores convocatorias, esta partida estaba dividida en dos, en subcontrataciones y contrataciones externas. En esta convocatoria, y para mejora de todos probablemente, la hemos unificado en una única partida, que es la partida de contrataciones. Esta partida no puede superar el 50% del presupuesto total del proyecto y siempre, sea la naturaleza que sea de vuestra entidad, debe de atenerse a la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Esto qué quiere decir? Que debéis de tener en cuenta los principios generales, transparencia, concurrencia, confidencialidad e igualdad, y que en el caso de contrataciones de mayor de 15.000 euros sin IVA necesitáis aportar el expediente de contratación y publicidad. Y en el caso de contrataciones de menos de 15.000 euros sin IVA, la aportación de 3 presupuestos. En el caso de que seáis poder adjudicador, deberéis de indicárnoslo, por favor. Normalmente, la mayor parte de los que sois poderes adjudicadores sois repetidores, pero si no es el caso y si sois una entidad pública con poder adjudicador, debéis de indicárnoslo en la presentación de la justificación. Y recordad que todos los contratos deben de tener la mención expresa al FEMP y el marco del programa Pleamar. Y pasamos a la cuarta y quinta partidas de gastos, la partida de material fungible y la partida de material inventariable. ¿Qué es el material fungible? Pues todo aquel material que vamos consumiendo y que requiere reposición. Es decir, que lo consumimos dentro del periodo de ejecución del proyecto.
no tenemos que comprar pipetas, tenemos que comprar material que es al final desechable, material fungible. Si es algún tipo de material un poco más específico, pero que por la ejecución de vuestro proyecto, por las actividades en las que vais a incurrir, se deteriora y no va a poder tener luego uso, esto primero debéis de comunicárnoslo, veremos o pesaremos qué tipo de material es, si se puede imputar en esta partida, y en el caso de que sea así debería de quedar muy detallado. ¿Por qué? Porque ¿cómo debéis de justificar este tipo de material? A través de la factura y de su justificante de gasto. Por favor, justificante de gasto, de nuevo, sé que soy muy pesada, que cumpla con los aspectos con todos los aspectos que citamos en la guía, que no con sellito del banco y nos aportáis el original que trae el sello del banco. Y lo que os contaba antes, si son importes elevados o que pues, hemos tenido casos de algún tipo de cámara que se ha tenido que sumergir, que por la naturaleza de ese proyecto esa cámara luego no es válida, lo sopesamos, vemos, nos aportáis una memoria explicativa y vemos de verdad que ese material no va a poder tener vida más allá del proyecto. Recordad que los gastos de material de oficina y de material fungible informático no tienen cabida en esta partida. Esos gastos irán todos incluidos en la partida de costes indirectos. Perdona que bebo un poquito de agua, me estoy quedando seca. Es que me toca hablar mucho. Material inventariable, mucho y muy pesado. Material inventariable, material que tiene vida útil, justo lo contrario al material fungible, más allá de la duración del proyecto. ¿Cómo imputamos este tipo de materiales, de gastos? Son lo que denominamos, son elegibles los gastos de amortización de estos bienes siempre que imputemos el periodo de ejecución del proyecto y su necesidad. ¿Cómo debemos de justificarlos? Pues a través de la factura, justificante de pago, recordad, con todos los campos que vienen en la guía, con el modelo que os aportamos de imputación de amortización de material inventariable, con la declaración de que el bien ha sido adquirido con esta ayuda y no con otras ayudas, y la documentación que acredite que está dado de alta en vuestro registro contable de la entidad. Y la partida final, que es una partida que existe, pero que vosotros no tenéis que hacer nada, que es costes indirectos. Son todos aquellos que entendemos, por lo que os hablábamos antes, que son costes que son necesarios para la ejecución del proyecto, pero que no tenéis que justificarlos. Pues el agua, el alquiler de la oficina en la que operáis, el material de oficina, la electricidad. No tenéis que presentarnos facturas de todo esto con una imputación baja, sino que directamente lo metemos como en un cajón desastre, donde entendemos que es un 15% de todos los costes de personal que son finalmente elegibles. ¿Qué quiere decir? Que si tenéis una minoración en la partida de personal, esta partida igualmente se verá minorada proporcionalmente. Por eso es tan importante que al final justifiquéis muy bien toda la partida de personal, porque aquí tendréis un poquito más de margen. Y recordad que la desviación del 15% en esta partida no es aplicable, porque esta viene directamente calculada, se autocalcula a través de los costes elegibles de personal. Muy bien, ya hemos visto todas las partidas de gasto. ¿Qué nos queda ver? Pues cuestiones generales en las que al final nos pueden suponer problemas a la hora de justificar nuestros proyectos, como por ejemplo el IVA. Aquí hay una regla muy básica, muy facilita. El sí, no, no sí. ¿Recuperas el IVA? No puedes imputarlo al proyecto. ¿No recuperas el IVA? Sí puedes imputarlo al proyecto. Y bien, ¿que recuperas el IVA y no puedes imputarlo al proyecto? ¿Qué nos debéis aportar? El certificado de exención de la agencia tributaria, actualizado, por favor. Puede ser que esa exención la tengáis desde hace muchos años, pero necesitamos que este certificado esté actualizado, porque esa situación censal puede haber cambiado en los últimos años y nosotros debemos de comprobarlo. Aportar el certificado de situación censal, es decir, si el IVA aparece como una obligación y no puedes imputar el 100% del IVA, o sea, en el caso de que no recuperéis el IVA y sí le podéis imputar. Y una vez presentáis el certificado de situación censal, debéis de aportar también el modelo 390. En el caso que estéis sujetos, por favor, el modelo 390 completo. Porque muchas veces nos aportáis páginas sí, páginas no.
En el caso de que estéis sujetos a prorrata, si, por ejemplo, en vuestro modelo 390 aparece que declaráis un 60% de IVA, pues podréis imputar el 40% restante. Que tenéis dudas, insisto, vemos... ¿Se ha ido a presentar? Ya. Vemos vuestra situación con el IVA y vemos qué IVA podéis imputar. Insisto en lo que comentaba Susana, lo comentaba Javier. Si tenéis muchas dudas, antes de empezar a volcar todos los importes que podéis imputarnos y que nos vais a justificar, tenemos una reunión, vemos qué tipo de gastos tenéis, porque probablemente vuestra justificación sea mucho más rápida y haya mayor importe elegible, porque si nosotros os acompañamos, os vamos a poder decir esto sí, esto no, no tengáis miedo, cerramos un día, en 2 horitas podemos ver toda la documentación, vemos con la parte técnica con vuestras tutoras y dejamos más o menos cerrada la justificación. Y finalmente, ¿qué gastos no son financiables? Bueno, los podéis ver en más detalle en la guía, pero todos los gastos que no estén vinculados al proyecto, las contribuciones en especies, los intereses de cuentas bancarias, recargos, tributos, sanciones, gastos de procedimientos judiciales, las adquisiciones de terrenos, la vivienda, modificaciones de contratos públicos, impuestos, tasas. La tasa que viene incluida en los billetes de avión, esta sí es elegible, esta no hace falta que me la traigáis, porque entendemos que no puedes comprar un billete de avión sin que te imputen esa tasa, o sea, es inherente. Pero otro tipo de tasas no son elegibles. Inversiones a bordo de buques pesqueros, compra de materiales o equipos usados, gastos generados en fechas anteriores o posteriores, es decir, todas las facturas tienen que estar siempre dentro del periodo de ejecución del proyecto. El pago sí que podéis realizarlo en los 2 meses que tenéis habilitados para la justificación, pero todas las facturas deben estar dentro del periodo de ejecución. Los gastos de constitución del aval, el IVA soportado, si os supone un coste real, y todo aquello recogido, como os comentaba, en criterios y normas de aplicación en la concesión de ayudas del programa operativo. Si tenéis cualquier duda, sé que soy un poco pesado, lo he dicho como 15.000 veces, pero de verdad, escribirnos. Es que es mejor que lo veamos antes de que presentéis la justificación de los proyectos. Vemos cómo justificamos, vemos cómo presentáis la justificación, vemos qué podéis imputar, qué no. Y yo os animo de nuevo a que tengamos esas pequeñas reuniones y vemos cómo presentar la justificación. Y nada, mucho ánimo y os paso con mi compañera Sonia, que os va a contar la parte de publicidad. Gracias, Noé. Buenos días a todos y a todas. Vamos a finalizar la jornada con los aspectos justificativos de información o publicidad, que no son muchos. Por contextualizar, como ya os conté hace 9 meses, pues bueno, esto responde al reglamento que establece que tenéis que hacer una breve descripción del proyecto y el cartel informativo A3, estoy segura, de hecho me consta que lo tenéis ya en la mayoría de las sedes en un lugar visible. Por otro lado, en nuestra guía os estamos pidiendo una nota de prensa, que creemos que muchos lo habéis hecho a inicio de proyecto, pero quizás algunos y algunas de vosotros preferís hacerlo a final contando los resultados. Yo ya os recomendé que si hacíais 2, pues muchísimo mejor. Y ese vídeo divulgativo que también de muchos proyectos ya lo tenemos y de otros lo estamos esperando. Y finalmente, pues habréis organizado o organizaréis de aquí al 3 de octubre, que creo que es la fecha donde acabáis la mayoría, esa jornada divulgativa. Bueno, esto lo habéis hecho ya, como decía, era para contextualizar un poco, que tenéis los logotipos enlazados en las páginas web y si no lo tenéis, estáis en cuenta atrás para hacerlo. Nosotros, ¿cómo hemos estado difundiendo vuestros proyectos? Pues lo habéis ido viendo, que durante la ejecución hemos ido compartiendo en redes sociales o en el boletín Pleamar, que saldrá en esta semana o la semana que viene, que aprovecho para invitaros a todos aquellos y todas aquellas que no estéis suscritos a que lo hagáis, y hemos ido difundiendo el contenido que nos habéis ido facilitando, que habéis ido publicando en nuestra página web. Como os decía, el boletín saldrá y os invito a suscribiros.
Por otro lado, en la web de Pleamar deberíais haber ido subiendo durante la ejecución todas las cosas relevantes para la difusión del proyecto. Me consta que muchos proyectos han sido muy activos y otros no habéis sido tan activos o tan activas. Por lo que será fundamental que facilitéis los resultados. O sea, si no habéis ido haciéndolo día a día, tendréis que ahora ir subiendo todo lo que sea de difusión, todos los materiales que sean de difusión, así como los contenidos obligatorios, que serán los resultados, y el vídeo de resumen del proyecto. Si por casualidad alguien no ha recibido o no recibió en su momento ese usuario y esa contraseña y ese es el motivo por el que no hemos tenido ningún feedback por vuestra parte, por favor, solicitarlo a la tutora que os vuelva a facilitar ese usuario y esa contraseña, porque, insisto, es fundamental que publiquéis los resultados del proyecto. Por otro lado, las tutoras también os hicieron llegar un formulario, un cuestionario breve con preguntas al director o directora del proyecto. Muchos de vosotros podéis verlo a la izquierda, a la derecha de la pantalla, perdón, que ya estáis publicados en la página web y también nos hemos difundido en redes sociales esta entrevista, pero pues creo que son 5, 8, algo así. Todavía no nos habéis facilitado este cuestionario. Por favor, agradecemos que lo hagáis lo antes posible para que tengamos la totalidad de los 30 proyectos entrevista. Por otro lado, es importante, y aquí las tutoras no me han facilitado mucho, entonces no sé si es que no se lo habéis facilitado, si insistimos, que siempre que hicierais jornadas y fuerais a volcar fotos en nuestra página web donde salieran personas, tenéis que pedir una autorización firmada a las personas que salían en esas fotos, entendemos que esas personas han sido informadas y han firmado esos modelos M19 o M20 que se os facilitó. Igual ocurrirá con aquellas personas que van a salir en ese vídeo divulgativo que vais a enviarnos, que tendréis que facilitarnos este modelo de autorización de uso de imagen. Hay casos donde no es necesario esta autorización, pero es en casos muy concretos, pues son personas que ejercen un cargo público y se está captando esa imagen durante un acto público y en un lugar abierto, no habría problema. Si se hace una caricatura de alguna de estas personas o la imagen de una persona aparece de una manera accesoria, es decir, sale de fondo y no sabes quién es, no se le reconoce. En esos casos no sería necesario pasar este modelo M19 o M20. Entonces, por mi parte, esto es lo que os quería insistir. Respecto a que nos facilitéis todos esos resultados en la web, no solo resultados, sino también noticias, todo lo que queráis que pueda ser de difusión, los resultados fundamentales, pero todo lo que consideréis que pueda aportar, bienvenido será. Que por favor vayáis subiendo también a la web ese vídeo divulgativo. Aquellos proyectos en los que aún no hayáis hecho esa nota de prensa, pues aprovechad el cierre de proyecto, la jornada final, para hacer esta nota de prensa. A los que no habéis facilitado la entrevista, pues que nos la facilitéis también. Y tanto Alberto como yo, que somos el equipo de comunicación, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir, publicando en la web estos últimos días, que no suele haber problemas, pero bueno, que si hubiera cualquier cosa, tanto Alberto como yo quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Ahora, si queréis, creo que os han ido resolviendo el resto del equipo todas las dudas que tenéis. Vale, pues si me las dices, Albert.
En el momento que se presenta la justificación. Si lo tienen antes, no importa. Bueno, tiene que ser divulgativo. Si incluye resultados, mejor que mejor. Ha habido entidades que lo habéis hecho inicial, más descriptivo. Si incluye resultados, pues es mucho más completo. Nada, no. El aspecto del vídeo es que no estabais oyendo, Alberto, disculpad que no le hemos dado un micrófono. El vídeo divulgativo es para la convocatoria 21. Aquellos proyectos que vais a justificar, proyectos del 19 o del 20, el vídeo divulgativo no aplica, es solamente para la convocatoria del 21. Que os lo comunicamos y lo tenéis en la guía, en la jornada inicial, os informé de este cambio. Pues si os parece, si ha quedado alguna duda, os invitaría a que levantaseis la mano en el chat, os damos palabra. Si queréis hacerla de viva voz, si no queréis pasarla por el chat. Cualquiera del equipo, como estamos como moderadores, podemos abrir cámara. Si no la abre Raúl, si alguien levanta la mano. Sí, abre ahí el micro si hablas. Sí, comentaba Susana que si vosotros teníais modelos propios de autorización de cesión de derecho a imagen, valían sin ningún problema. El caso es que tengamos algún modelo firmado y recopilado, no tiene por qué ser el nuestro si vosotros teníais uno propio. Sí, el pago, es que estoy viendo la pregunta de Marta. El pago se puede realizar dentro del periodo de justificación, pero la fecha de la factura siempre dentro del periodo de ejecución. Pago en los 2 meses de justificación se puede realizar. Fecha factura, periodo de ejecución del proyecto. Hay otra pregunta, Sonia. Pregunta Lucía que si la nota de prensa del cierre del proyecto tiene que realizarse en el tiempo de ejecución o puede ser más tarde. Pues ahí me pilláis porque la nota de prensa debería estar en plazo de ejecución de proyecto. Entiendo que a lo mejor si van a hacer Sí, no sé si es un caso así muy concreto, me podéis escribir y me decís, pero vamos, la lógica debería ser en la ejecución del proyecto. Pero como no implica ningún gasto, hay que me corrija Noé, con que la nota esté hecha, sería recomendable que estuviera en plazo, pero si no implica ningún coste, da igual que sea de una semana posterior. El caso es que cuando justifiquéis lo estéis presentando. Sí, exacto. A ver, perdón. Buenos días. En caso de tener la parte de la documentación acreditativa de gastos original en formato físico y parte. Sí, tenéis que enviarnos todo lo que sea en físico, tenéis que enviarnos el físico con su copia con su copia. Y lo que tengáis en digital no lo podéis aportar en digital. O sea, nos haríais 2 envíos en este caso. Uno que será un envío postal aquí a las oficinas con toda la documentación original física y otro que nos lo podéis enviar en nuestro correo a través de un WeTransfer o si no habilitáis un Google Drive que nosotros lo podamos descargar, donde venga toda la documentación. Pero la documentación digital deberá estar completa, es decir, el documento original que es físico tendrá que tener una copia digital para que en alguno de las dos venga recogida toda la documentación, que no se nos quede una cosa por un lado por otro, pero evidentemente si la documentación digital original no hace falta que la imprimáis y no la enviéis, eso únicamente a aquellos que son los documentos físicos originales. Esto es un poco lioso, pero es más sencillo de lo que lo he explicado, la verdad.
Sí, tienen que estar estampilladas en digital y podéis estampillar en digital. Si estampilláis en digital, por favor, tiene que ser un estampillado no manipulable. Podéis insertar una imagen que venga en la propia nómina, que es digital, el estampillado con todos los campos que figuran en la guía, introducís el importe, el documento contable, todos, por favor, que muchas veces no incluís el documento contable. El importe y el porcentaje, lo insertáis esa imagen en la nómina y que quede bloqueada esa imagen, que no se pueda manipular. Y creo que no hay más preguntas. Una cosilla que no os he dicho antes y nos ha llegado alguna duda. La mayor parte habéis empezado el 3 de enero. Todos, creo, ¿no? Han empezado todos el 3 de enero. Sí. Los partes de hora del mes de los partes de imputación de los trabajadores que imputéis del mes de enero, esos 3 primeros días imputarán un 0%. Es lo único que tenéis que hacer. Por lo tanto, el personal en dedicación exclusiva al proyecto, ese mes no tendrá un 100, tendrá un 90 y tantos. Pero el resto igual. Pero no hace falta que caigáis de la nómina ni esos 3 días que no hay ejecución, sino simplemente con el parte de horas, esos 3 días hay una imputación del 0%, será suficiente. Aquí, espera. Mira, aquí. Eva Flores de Sumón. Entendí bien que la Seguridad Social solo tiene estampillado el TC2. No, solo estampillado TC2. El estampillado solo en el TC2. Lo que pasa es que el TC1 necesitamos que nos lo aporte junto con su pago y necesitáis para calcular el porcentaje. Aquí, para tu guía de... Y, a ver, no sé, muy entendido. ¿Los gastos de viaje, vuelo y alojamiento a través de una agencia son imputables? No. Si los tenéis contratados a través de una agencia, esto debe de ir en la partida de contrataciones. Es lo que en anteriores convocatorias llamamos una asistencia externa. Debe de estar en la partida de contrataciones. Claro. Es que estamos hablando... Sí, perdón, la convocatoria, es que hay 3 proyectos que soy de 2019. En este caso no se aplica, es solo para la convocatoria de 2021. Debemos juntar el documento. En el caso de los 3 proyectos que sois de 2019, como sois varios años de gasto, sí que sería muy interesante que tuviéramos una reunión antes de que presentéis la justificación, porque además vosotros no termináis inmediatamente. Creo que alguno termina en enero y otros termináis en noviembre. Y como son varios años de gasto, va a haber mucho documento transversal, sí que sería genial que una vez que tengáis finalizado el proyecto y recopiléis un poco todos los gastos que nos vais a imputar, nos escribís y cerramos un día una reunión y vemos todo. Porque para anteriores experiencias, al final, cuando son 2 años, es más complicado justificarlo. Los informes provisionales os suelen salir a cero, os lleváis un susto y tenéis que hacer el trabajo 2 veces. Vale. Y aquí otra pregunta de Miquela. ¿Debemos adjuntar el documento contable de todos los Sí, gastos? sí. De todos los... O sea, vais a adjuntarnos los libros mayores y los asientos y el estampillado de todos los documentos tiene que venir con el documento contable. Esto es para la trazabilidad. O sea, nosotros debemos saber que ese gasto en el que habéis incurrido en el proyecto está dentro, primero, de la contabilidad separada, que es obligado que tengáis, tal y como indica el DECA, y que ese documento, ese gasto está pagado por vosotros. Le tenéis recogido contablemente. Entonces, será un numerito. O sea, esto con vuestro departamento de contabilidad de vuestra entidad os lo facilitarán sin ningún tipo de problema. ¿Que tenéis mucho problema para sacar el documento de gasto? Pues escribirnos y vemos y podemos valorar, pero puede hacer que haya importes no elegibles. O sea, que lo ideal es que lo tenga. Vamos, lo ideal y lo que exigimos. Espera, que había otra. Aquí. Este es. Las fotocopias. No, las fotocopias no son elegibles. Las fotocopias, eso es material de oficina. Eso va incluido en la partida de costes indirectos. El M17 se mandó por correo todos los modelos. ¿Se mandaron por correo los modelos? Si no, espera, creo que en la web sí que está, en el apartado de los modelos. ¿Eh? Vale, ahora os pasamos el enlace. ¿Algo más? A ver, yo creo que no me he dejado nada. No, que aprovechen. Muy
Bueno, pues yo creo que no hay ninguna pregunta más ya, Sonia, ¿no? Espera, no. Almudena. Sí, mira, perdona, nos habíamos dejado a Eva Flor. Sí, no lo vais a poder la pregunta de los modelos, que claro, el 190 del 22 no os lo facilitan hasta enero del 23. En la justificación no me lo vais a presentar, pero probablemente en alegaciones os lo pediremos porque ahí ya sí que lo tendréis para... O sea, cuando estáis justificando no disponéis de él, sino disponéis de él, evidentemente no me lo podéis adjuntar, pero en el momento en que tengáis, lo ideal es que nos lo aportéis. Sobre todo para que al final quede la trazabilidad completa y quede toda la documentación del expediente. Y a ver un momentito. Un momento. ¿Cómo? Perdona, Diana. A ver. ¿Volvemos a la jornada? Sí. Vale. ¿Cuál? Vale, espera. Todos los informes justificativos tienen que ir en la documentación justificativa, se entregan después. Con toda la documentación nos tenéis que aportar toda la documentación junta. Cuando cerráis el proyecto, todos los informes de resultados, fuentes de verificación, van todos juntos en la documentación justificativa. Sonia, Estefano nos pregunta si los contratados aparecen en el vídeo resumen, que si tienen que rellenar el M19 también. Estefano, está bien que lo tengamos completo de todos, aunque seáis personal contratado, está bien que lo tengamos, igual que para las jornadas de Barcelona teníamos vuestra autorización, es mejor que tengamos, aunque estéis contratados. Me están comentando mis compañeras que no termina de quedar muy claro lo del parte de horas, todos los proyectos que empezáis el día 3. Entonces, creo que no me he terminado de expresar muy bien. Estos 3 días pondréis 0, pero las horas mensuales del mes contarán todas para que se pueda sacar correctamente el porcentaje de imputación. Esto quiere decir, los PTs no vais a tener al final personal... No vais a tener, sí que va a figurar un 100%, porque esos 3 días no hay contrato, perdón, comenzará el día 3. Por lo tanto, sí que imputaréis el 100%, porque esa nómina no recogerá ya esos 3 días. Mira, Nuria Calo nos dice que si podéis explicar con más detalle cómo se imputa el kilometraje, gasoil, en caso de un vehículo propio de la entidad. En la hoja de gastos primero debe figurar la matrícula, por favor, que es un aspecto que soléis olvidar. Se imputa el 0,19 de cada kilómetro. Es decir, que tenéis un coche de la entidad y tenéis que ir de Madrid a Valencia y de Valencia a Madrid, os metéis en Google Maps, metéis Madrid, la dirección desde la que salís, hasta Valencia, la dirección a la que tenéis que llegar, y os salen, pues no sé la verdad ahora la distancia, 432. Y 432 kilómetros de vuelta, sumaréis el total de los kilómetros y los multiplicáis por 0,19. El importe que da es el importe que nos podéis imputar. No hace falta que nos impute, o sea, no tenéis que imputar gasoil, sino nosotros lo que os vamos a sufragar es lo que viene recogido en el Real Decreto 462, que es que el kilometraje os lo pagamos a 0,19. Que sé que en la situación actual es un importe un poco bajo, pero hasta que no se modifique el Real Decreto no podemos hacer nada. Vale, pues creo que no nos hemos dejado ninguna pregunta. ¿Alguna cuestión más? ¿A la de una? Pues si no hay más cuestiones, esta jornada ha sido rapidísima. Teníamos previsto cerrar a las 12, cerramos 11:11, una hora muy redondita, así que por mi parte, Javier me dice que clausure yo esta jornada, así que por mi parte daros Perdona, Sonia, nos pregunta mucho. Ana si vamos a subir la grabación a la web de Pleamar. Subiremos la grabación a la web de Pleamar.
Entonces, bueno, pues solo insistir en que os deseamos mucha suerte en esta justificación, mucha energía y que estamos a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, esas reuniones, que si podéis justificar en el primer mes, pues mejor que mejor. Y nada, agradeceros vuestro trabajo y desearos mucho ánimo en esta recta final. Muchas gracias por acompañarnos.